estás aquí por casualidad. Algo en este momento es para ti. Entre redes sociales y tanta conexión, buscando respuestas en cada interacción, entre likes y momentos que van sin parar. Hay algo más profundo que quieres escuchar. Este es un podcast, un mensaje de amor, una voz que conecta directo al corazón. Más que redes sociales, más que aprobación, aquí encontrarás verdadera conexión. Libertad en palabras, verdad sin disfraz, una transmisión que te invita a más. No son solo likes, es algo real, una voz que te quiere transformar. Que cada palabra traiga paz a tu vida, que en cada episodio encuentres salida, que lo que escuches te acerque a la verdad y llene tu camino de luz y libertad. Hola, buenas noches, amada familia en Cristo Jesús. Hoy me siento muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Hoy tenemos el tema depresión versus gratitud, a cargo de nuestro buen amigo Luis Cavazos. Nosotros somos una extensión del Templo Cristiano del Salvador. Nos ubicamos en calle Mar Arábigo 8308, la colonia es Loma Linda. Nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Esperamos verlos aquí. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a mi buen amigo Luis Cavazos. Hola Alex, ¿cómo estás? Súper contento y agradecido como siempre, y bueno, contento porque el día de hoy vamos a hablar de una temática muy importante, así es que le cedo los micrófonos. Sí, fíjate que venía pensando trayecto hacia acá. La temática es muy completa, pero también en cierto punto difícil de atender. Así es. Vamos a hablar de esta temática de depresión Ujú. y la contraparte, que es la gratitud. gratitud. Pues la gratitud todavía resulta un poco más sencillo. Pero hablar de depresión es un asunto serio y yo quiero dar alguna información general acerca de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, menciona que la depresión es un desorden mental común y es importante cómo lo va definiendo, Sí. caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente uno disfrutaría, Así es. acompañada de una incapacidad de realizar actividades diarias por lo menos 2 semanas. Ya cuando el evento en 2 semanas ha mermado tus actividades, ya ellos mencionan que es lo que en síntomas catalogan como depresión. Ahora, a nivel mundial, 332 millones de personas sufren de depresión. Ujú. El 4% de la población, vamos a llamarlo así, mundial. Pero en México, que es lo que nos atañe, donde vivimos, establece que 3.6 millones de personas están viviendo este episodio. Ujú. Entonces, dicho lo anterior, queremos recomendar que si alguien piensa que está sufriendo este tipo de problemas, pues busque una atención y un seguimiento en cuanto a la ciencia de salud y ayuda profesional. Nosotros, como bien decías en la presentación, somos Campus Loma Linda, una extensión de Templo Cristiano El Salvador. Aunque yo tengo alrededor de más de 20 años enseñando principios bíblicos, queremos hablar de este tema de una forma general, abierta, porque en la Biblia nosotros encontramos diferentes personajes que vivieron este episodio. Entonces, desde ese punto de vista queremos plantearlo, que la gente que nos escucha, que nos ve, también pueda poner sus comentarios de lo que
si en algún momento sufrió este proceso, pueda comentar cómo Dios le ayudó para salir adelante. ¿Qué piensas de esto, O si Alex? conoce a alguien también y tenga de alguna manera herramientas para poder ayudarle, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo es que, por ejemplo, aquí en México, la depresión entre géneros también hay una enorme diferencia. Por ejemplo, en mujeres aproximadamente 15 al 20% y de los hombres del 7 al 14%. Sí, O es sea, mayor en las sí, en mujeres, las ¿no? mujeres. Entonces, definitivamente lo que vemos es que en las mujeres es mucho más marcado este tema, ¿no? Algo también que a mí me sorprende y que estoy buscando para poder documentarme es que hay instituciones como Ensanud, que es la encuestadora nacional de salud y nutrición, que dice que en México el 16.7% de los adultos presentan síntomas de depresión. Y el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menciona que es el 15.4%. Entonces, lo que al leer y al estar estudiando las estadísticas, realmente son muy similares. O sea, presentan estadísticas muy similares de lo que viene siendo la depresión, de los síntomas presentes en personas adultas. Estamos hablando de personas adultas. La estadística es muy parecida. Entonces, realmente está muy cercana una con la otra. Entonces, el 15% es mucho. Es mucho el 15%. Y luego presentan también estadísticas sobre jóvenes y incluso sobre niños pequeños. Entonces, esto es lo que voy leyendo y vemos que pues, es una situación también que va en aumento. Desafortunadamente va en aumento. Sí. Mira, fíjate que hay varios personas especialistas en este tema. Por ejemplo, está el médico cirujano que es especialista en aparato digestivo, Mario Alonso Puig. Este hombre, aparte de ser conferencista, pues desarrolló 20 años de carrera profesional en el sector de la ciencia médica. Pero luego ya en su especialidad fue desarrollando temáticas, por ejemplo, de la depresión, de cómo se afecta la postura de la persona. Y él va dando un camino para llegar a la depresión. Y él menciona que hay una prima hermana familiar de la depresión, que es la ansiedad. Y me llama la atención cómo él menciona que la ansiedad nace propiamente en la mente. O sea, se inicia en la mente, la que proyecta escenarios negativos en una pantalla imaginaria. Así lo describe. ¿Y cuál es la pantalla imaginaria? Que estás viendo a futuro un problema, y ese problema todavía más allá de ver solamente que a futuro vienen problemas, en esa pantalla imaginaria también se agrava porque son problemas que no tienes tú la capacidad de resolver. Entonces, cuando dice este ciclo de preocupación y anticipación constante acaba cobrando factura, y luego ya llega el momento en que eso se viene a convertir en una depresión. Ahora, permíteme ligar lo que Jesús menciona en Mateo 6. Es un texto que en muchas ocasiones hemos leído sobre el afán y sobre la La ansiedad. ansiedad. Jesús habla de no preocuparte por lo que pasará a futuro. Él dice, no te preocupes si vas a dormir, si vas a comer, cómo te vas a vestir. Y cierra indicando, yo te cuido, eres lo más importante para mí. Y aquí yo estoy entrelazando un comentario clínico de un profesional con lo que ya Jesús nos había plasmado a nosotros los que creemos en Él. Continúa Mario Alonso indicando, la circulación sanguínea en la parte frontal del cerebro se reduce. Son los síntomas y lo que va agravando este aspecto de la ansiedad. Dice, en la parte frontal del cerebro se reduce la circulación sanguínea y cuanto menos oxígeno llega, más difícil se vuelve para encontrar una salida a este bucle de pensamientos negativos. La ansiedad atrapa
Y cuando no se gestiona bien, cuando no tienes un desarrollo de pensamiento normal, puede desembocar en algo más profundo llamado depresión. Fíjate, eso es lo que ahí lo define, ¿cómo ves? Eh, digo, un dato que a mí me llama muchísimo la atención, de acuerdo a la estadística de la OMS, como usted lo mencionaba hace un momento, dice lo siguiente, que solo una minoría recibe tratamiento adecuado, menos del tercio en los países ricos. Y algo que realmente preocupa es que la depresión es una de las principales causas de discapacidad mundial. Y luego, existe una proyección para el 2030 que dice así, podría convertirse en la principal causa de discapacidad. ¿Verdad? Vemos que no es algo como que pasajero, sino que cada vez es una situación que se complica mucho más, que se arraiga mucho más y que es una situación que está causando muchos problemas. De hecho, creo que todos sabemos que durante el tema de la pandemia, esta fue una situación que más detonó, ¿no? Que ya sabíamos que era parte como que existía y había, pero en pandemia definitivamente fue un tiempo en el cual esto se evidenció mucho más, ¿no? Y hubo muchas consecuencias sobre estas situaciones. Inclusive lo vimos también en las familias, por ejemplo, en el caso mío que trabajo con niños, con muchachos, vemos cómo ellos manifiestan que viven encerrados, que los papás con muchas situaciones, que muchas cosas. Y otra cosa que yo veo muchísimo, sobre todo en los jóvenes, como dice aquí las estadísticas, que casi el 30% de los jóvenes pueden padecer depresión, es que ellos se afligen mucho por lo que es cómo se ven, cómo se ven. Y cómo las redes sociales también se han vuelto un medio para que esta situación crezca. En este tiempo es muy notorio que sobre todo en las niñas, que vemos que la estadística es como que afecta más a las niñas, es por cómo se quieren proyectar, cómo se quieren ver. El hecho de tomarse una fotografía y subirla a Instagram, a Facebook, a alguna red social, si a ellos no les dan un seguimiento de likes, un buen comentario, se afligen mucho, o sea, son más propensos a sentirse mal por cualquier cosa. Yo creo que esto ha sido algo que ha propiciado muchísimo que afecte mucho más en las mujeres. A veces los muchachos se acercan y me preguntan, profe, es que me siento de esta manera. Sobre todo las niñas hacen comentarios de ese tipo, de que se sienten presionadas, afligidas y cosas así. Y entonces yo les digo que es por cómo ellas quieren proyectarse. Le digo, mira, es que para ustedes es muy fundamental cómo se ven. Inclusive el hecho de que les combinen las uñas con la blusa, con los zapatos, que sean diferentes y cosas así, por cosas muy simples se afligen, se deprimen, se sienten mal. Y le digo, ustedes observen a los muchachos, ahorita andan jugando fútbol, sudan, andan todos como quieran y no les importa, se ponen el short más sucio, andan descalzos y como que hay cosas que a ellos no les interesan tanto o no nos interesan tanto, pero ustedes como niñas se fijan más como que en su aspecto y eso les afecta demasiado y lo transmiten, ¿no? Siempre lo transmiten. Y cuando vemos las estadísticas de cómo afecta la depresión, vemos que en las mujeres es como que es más común, precisamente porque como que hay estímulos externos que les afectan más. Bueno, de hecho, es interesante ver que desde todas las edades pueden sufrir este tipo de enfermedad Mm. o de proceso, como se llama la depresión. Pero no importa el estatus social, Ah, exacto. no importa si eres joven, si eres adulto, si eres, incluso en las estadísticas menciona que los adultos y los ancianos son los que sufren más de esto, pero puedes tener un buen trabajo, puedes tener una buena preparación académica, puedes tener una solvencia económica importante y aún así sufrir de este episodio llamado depresión. Y aquí lo que nosotros queremos es presentar desde un punto de vista de información de especialistas, pero lo que más nos pues corresponde a nosotros es hablar principios bíblicos espirituales que te pueden ayudar a salir Es correcto. adelante en un proceso de esto. Mira, Ajá. por ejemplo, eh, Mario Alonso sigue mencionando y él menciona que Freud
un médico neurólogo austriaco, mundialmente reconocido como el padre del psicoanálisis, describe a la depresión como la agresión vuelta contra uno mismo. Porque mira, tú puedes tener, si has visto en algún momento a alguien con depresión, él puede tener el mejor plato ahí servido en la mesa. Puede tener a sus seres queridos ahí al lado de él. Puede tener una buena economía, pero todo lo que está alrededor no importa. Lo más importante es lo que está pasando en su mente y está bloqueado. No puede avanzar. Y es ahí en donde nosotros nos damos cuenta que el ser humano ocupa, y me llama la atención que Mario Alonso Puig, él le habla a la audiencia en general y dice, mire, si alguien es creyente, yo le recomiendo y le sugiero que por las mañanas eh, haga una oración y le pida ayuda al Todopoderoso. Porque las formas en las que nosotros podemos salir adelante, y ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes de cómo la Biblia nos enseña que podemos salir de este proceso. El Salmo número 6 que escribe David habla de la depresión. El Salmo 77 de otro salmista llamado Asaf, el Salmo 142 del salmista David, te hablan de la depresión. Y nosotros nos damos cuenta en el ámbito cristiano, algunos mencionan que la depresión, cuando alguien experimenta esto, lo llaman los días grises, los días de Jonás. Porque Jonás experimentó también la depresión, Elías experimentó también la depresión, David experimentó la depresión, Job. es decir, Job experimentó la Jeremías. depresión, Jeremías, el profeta llorón, es decir, toda persona que es incluso creyente, en algún momento va a sufrir y a pasar este episodio. Y aquí lo importante, Alex, es cómo vamos a afrontar una situación de esta naturaleza. ¿Qué opinas? Usted le ha dado al punto clave de lo que viene siendo el poder querer, porque una de las cosas que nos sorprende muchísimo o una de las cosas que favorece el querer no estar así, porque se tiene que querer, es reconocer que uno necesita ayuda. Una de las cosas que yo en estos días escuché, precisamente ahondando un poquito más lo que se comentaba sobre no importa el nivel social, ni la solvencia económica, ni el logro que tú hayas tenido. Estaba escuchando el testimonio de una cantante cristiana muy conocida, Christine Declaire. Y ella tiene varias entrevistas o podcasts donde habla de su testimonio. Y ella, pues vemos una cantante pues muy conocida, y ella explica, oye, he viajado a toda parte del mundo, he ido donde he querido, he podido pues conocer de alguna manera la fama. Sufrí lo que es la depresión, al grado de que había una voz en mi cabeza que me decía, pues suicídate, ¿no? Quítate del camino, vas a ser un mal ejemplo para tus hijos, para tu esposo. Y entonces dice ella que fue atacada, ¿no? en su mente, y que ella intentaba salir de esa situación, pero le daba vergüenza como que platicar o externar a su gente cercana, a su esposo, inclusive a sus pastores, que estaba pasando por una complicación difícil. Y luego ella comenta que viene a raíz de lo que fueron sus embarazos, y ya va mencionando, ¿no? que después es el posparto, ¿no? Que viene esa situación a su mente, y que fue muy difícil para ella enfrentar. Ella reconocía que necesitaba ayuda, pero le costaba trabajo decirlo, más en su condición de ser una persona pues muy conocida, una celebridad, y el poder acercarse a alguien y decirle, estoy padeciendo esto. Porque ella decía, aquí el estigma es que van a decir, oye, pues cómo es posible que una salmista, una cantante que ora, que se presenta y que declara victoria, dice, pues se está enferma. Lo primero que van a decir es, estoy endemoniada. Y entonces empieza a explicar cuál fue su proceso en el tema de la depresión. Y lo que vemos en muchas personas que aparentan una vida como si fuera una careta de felicidad, pero por dentro están sufriendo y les cuesta trabajo externar
esa necesidad, o cómo transmitir o decir a alguien, oye, Claro. siento esto, a quién me dirijo, a quién me acerco. Lo primero que va a decir es que, pues, que estoy mal, que estoy loco, que estoy de alguna manera, pues, trastornado, y me van a tachar de, pues, de loco, ¿no? De loco. Y prácticamente ahí en el círculo cercano en el que estamos, hemos escuchado testimonios de personas cercanas a nosotros donde han manifestado cómo se han sentido en ese tiempo en el cual ellos reconocen que fue un tiempo de depresión. En este momento, por ejemplo, pues yo me siento muy, muy contento y muy feliz, pero hubo una etapa en mi vida en la cual también yo me sentí así. Eso lo descubrí ya después, cuando de joven, pues pasas por muchas cosas y no te das cuenta lo que está sucediendo. Tú tienes una necesidad muy grande de sentirte aceptado por alguien, tienes una necesidad muy grande de poder sentirte feliz, el poderte sentirte querido, sentir que encajas en un lugar. Y eso de alguna manera a mí me llevó a hacer muchas cosas, ¿no? Cuando yo empiezo a leer el tema de la depresión y esto, analizándolo también con la plática que tuvimos hace algunos meses y leyendo, viendo los autores, lo que la ciencia dice, el psicoanálisis, la psicología y todo eso, y vamos viendo las estadísticas, cómo se relacionan con enfermedades, con ansiedad, con lo que viene siendo igual temas de suicidio y todo eso, lo vas relacionando y dices, pues yo me sentí así, yo lo viví así. Y yo lo he platicado con mi esposa muchas veces y lo he dado como testimonio, cómo fue mi proceso, ¿no? En un tiempo en el cual mi vida pendió, como se dice, de un hilo. Fue un tiempo muy, muy complicado en donde yo no sabía cómo externarlo. Y bueno, ese es un testimonio que he dado en varias ocasiones, inclusive debe estar grabado por ahí. Y en mi experiencia de joven, cómo yo pasé ese proceso, fue un tiempo muy difícil, muy complicado, en el cual solamente, y lo he dicho en otras veces, es solamente la mano de Dios, que es todopoderoso, tuvo misericordia. Porque cuando leo aquí en los datos crudos, científicos, estadísticos, y hay uno que a mí me hace mucho ruido, y lo quiero leer, porque es un tema sumamente importante. Cuando después de que dice que es un trastorno clínico, habla acerca de cómo se divide por edades. Este es el que realmente eh, me hace demasiado ruido y que es el que tenemos que atender definitivamente. Está muy relacionado con el suicidio. En el 2021 murieron aproximadamente 727,000 personas por esta causa. Y el otro dato, que definitivamente no es pues, tampoco nada prometedor, que es la tercera causa de muerte en jóvenes, entre 15 a 29 años. Cuando yo estaba en esa etapa, tenía 25 años en la etapa más difícil de mi vida. 25 años. Cuando esta situación vino a mi vida y a los 26, por la misericordia de Dios, yo entregué mi vida a Cristo. Fue cuando esa situación cambió. Pero yo sentía que necesitaba ayuda y no sabía a quién externar. Vivía solo, no tenía personas cercanas y yo no sabía lo que sucedía conmigo hasta que ya tiempo después, cuando ya te van explicando de qué se trata, entendí lo que estaba padeciendo, ¿no? Y fue a los 25 años. Y por alguna vez por mi cabeza pasó este tema de relación con el suicidio, sí, sí pasó por mi cabeza en algún momento el poder salir de esa situación difícil en mi vida. 25 años fue la etapa más difícil. Empecé a los 22, 23, 24, pero a los 25 fue la etapa mucho más fuerte. Esa etapa me condujo a mí particularmente a un tiempo definitivamente muy difícil, muy crudo. También lo he platicado otras veces, que no me enorgullece ya como que decir, pero fue una etapa muy difícil, sumamente difícil. Y a los 26, Dios tuvo misericordia de mí, a los 26 años. Y desde entonces
cuando viene ese toque de parte del Señor a mi vida, porque yo reconocía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién externar. Yo trataba de lidiar con esa situación y nunca, no pude, por mis propias fuerzas, nunca lo pude hacer. Pero algo en mi corazón me decía que sí había respuesta para eso, como usted lo dice. Vamos a hablar del tema de la depresión, pero queremos también señalar que se puede, que sí hay una solución, hay una respuesta para estas situaciones, pero se tiene que querer, se tiene que querer. Porque cuántas veces se ha platicado, se ha dicho que sí hay una salida, pero mientras la gente no quiera, pues no va a suceder absolutamente nada. Y como aquí dice, es algo médico, es algo psicológico, es algo biológico, es algo físico, y que es una enfermedad y requiere tratamiento. Pero también entendemos, también sabemos para los que hemos experimentado esta situación y la hemos vivido y que hemos visto que no ha habido forma de cómo salir hasta que uno dice, necesito de Dios para que Él toque mi vida y haga algo especial en mí. Realmente sí hay un cambio. Particularmente yo doy como testimonio de que Dios fue la respuesta a mi vida, fue la respuesta al momento más crítico, más difícil de mi vida, que Dios obró. Y curiosamente, el lugar en donde Dios hizo esa obra en mi vida, siempre la tenía yo muy presente, porque al subirme al metro, se mira la casa. Va uno en la parte superior del metro y se mira la casa en donde Dios tocó mi vida. Era un cuartito muy pequeño en donde pues pasaron muchas cosas, pero ahí Dios tocó mi vida. Y siempre que yo pasaba en el metro, tengo la oportunidad de subirme, volteaba a ver ese lugar, porque es un punto de referencia para mí de lo que Dios hizo. Y curiosamente, hace unos 15 días nos acercamos por ahí porque con mi esposa fuimos a un mandadito. Y curiosamente es contraesquina de ese lugar. Pues pasó algo que me sorprendió mucho, inclusive me salí del lugar y le dije, ven, acompáñame, porque quiero que veas este lugar. Lo derrumbaron. Está derrumbado. Hoy es esa casa de 2 pisos, ahora es un terreno baldío y están como construyendo algo. Pero ese lugar a mí me tenía muy marcado, porque es en la colonia Nuevo Morelos, donde Dios obró en mi corazón. Y lo tenía yo marcado como un punto de referencia a esa casa y ya no está. la quitaron. Y le dije a mi esposa, mira, aquí y mi esposa conoce esa historia. Digo, pero ya no está. Pero va a quedar como punto de referencia del momento más crítico de mi vida, que ese lugar fue un lugar en el cual Dios tocó mi vida. Qué bueno que siempre traes a la memoria los eventos en donde pudiste salir adelante de episodios como el que estamos tratando, la depresión. Ya nos quedan como 20 minutos, pero vamos, antes de pasar a desmenuzando la canción y un testimonio importante que traes, nada más quiero dejar algunos pasajes. Por ejemplo, el que habla el salmista David cuando hace un diálogo interno y le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque en ocasiones es importante que nosotros, entendiendo la situación difícil que estamos viviendo, tengamos la capacidad de hablar con nosotros mismos y decirle a Dios, interven, ayúdame en este momento, aunque no sienta hacerlo, yo te alabo. Aunque no tenga el deseo de vivir, yo te alabo. Aunque no tenga el deseo de continuar con la vida, yo te alabo. Y el salmista hace ese diálogo interno que en muchas ocasiones es importante para poder salir adelante de este tipo de episodios. Hay otro texto en Hebreos capítulo 10 que dice que la sangre de Jesús limpiará y tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias de obras muertas, porque en ocasiones los eventos del pasado quieren revivir y cuando reviven en nuestra mente comienzan a producir procesos difíciles y nos hacen volver a tener un episodio que no queremos. Entonces la Biblia nos dice que la sangre de Jesús es poderosa
para limpiar nuestras conciencias y dice lo importante, y sirvamos a Dios. Porque una de las formas y herramientas poderosas para salir adelante en medio de un episodio de depresión es trabajando para Dios. Y hay otro texto muy conocido en Romanos 12 que habla que transformemos nuestra mente por medio de la transformación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día y decirle a Dios, ayúdame. Estoy pasando por una situación difícil, necesito tu ayuda, ayúdame. Bueno, ya se nos fueron muchos minutos hay en esta mucho, temática. hay Quizá mucho, vamos a tener mucho. que tomar Retomarla. otro podcast, pero hoy vamos a hablar De la contraparte. de la contraparte, pero me gustaría que pudieras presentar el testimonio. Oh, wow, le platicaba hace un momento antes de que iniciáramos el podcast que ha sido en este tiempo de los testimonios que me han tocado, pero tocado. Le explicaba hace un momento que lo leí 2 veces, lo estaba leyendo ahí de alguna manera podemos decir que en una oficina. Tenía unos compañeros atrás, teníamos una reunión, estábamos en reunión de consejo de grado, se le llama, y yo no me di cuenta del horario y agarré la computadora y empecé a leer el testimonio y me concentré tanto que se me olvidó que teníamos una sesión de consejo de grado. Yo estaba sentado hacia allá y ellos estaban reunidos llenando un documento que nos piden cada semana y yo estaba tan metido en el testimonio que no me lo quería perder, inclusive se me salieron las lágrimas, me conmovió, me tocó tremendamente. Y cuando reacciono, les digo a mis compañeros, oye, estamos en el consejo. Y yo no, entonces, me decía, ya nos dimos cuenta, pero como te digo, medio entretenido, pues no te quisimos, pues como que hablar. Entonces yo agarro la computadora, me volteo y tenía los ojos bien rojos y así con las lagrimitas aquí, se me queda mirando un compañero así, pero se me queda mirando así, pero no me dijo nada. Entonces yo me quité los lentes, ya nada más hice así tantito, y ya no le expliqué por qué estaba yo sintiéndome así. Pero este testimonio es elaborado por Helen, una persona que nació en 1925, una médico, misionera. Hay muchísimo que decir. Las dos cosas me emocionan, las dos cosas me sorprenden. La vida de esta mujer, como el testimonio que ella platica. Por cuestión de tiempo, el puro testimonio de la biografía de esta mujer nos da para poder tener también un tiempo muy extenso. Lo que quiero yo enfatizar y dejar bien claro es que es una mujer que realmente entregó su vida a Dios, sufrió muchísimo, la encarcelaron, sufrió por parte de las personas que la tenían cautiva, situaciones que no quiero ni decir, pero que es una mujer que marcó una pauta fundamental en lo que viene siendo el tema de misiones, fundadora de otras instituciones. Bueno, esta mujer, Helen Ross, ¿sí? Tuvo incluso, nos dice la biografía, que aprender lenguas nativas. Ella estuvo en el Congo, en África. Pero bueno, voy a ir de lleno a lo que viene siendo el testimonio que ella tiene. Y bueno, lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Nos explica que ella como médico le tocó a ayudar en un parto, ¿no? A una mujer. Entonces, durante el proceso, con la persona que le ayudaba, hicieron el máximo esfuerzo por ayudar a que la mujer que estaba en ese momento, en esa labor de parto, pues no falleciera por las condiciones difíciles que sabemos que existen en África. Pero por más que ellas se esforzaron, pues no lograron que esta mujer pues no muriera, ¿no? Pero nace un bebé, el bebé se logra,
prematuro, y en esa condición del niño prematuro requieren una atención muy especializada, ¿no? Como una incubadora y cosas así. Y pues en esa zona, para empezar, no hay electricidad. Entonces, pues, ¿cuál es el recurso más inmediato para poder atender a ese bebé? Es mantenerlo, pues, calientito, ¿no? Porque aunque ellos están en el África, hay una región en la cual ellos se encuentran en donde por las noches hace mucho frío o mucho viento. Entonces, no relacionemos siempre África, pues hace mucho calor, sino que en esa zona particularmente hace frío también. Entonces, pues la solución y la alternativa es usar una bolsa de agua que la llenan con agua caliente, y esa bolsita de alguna manera de goma pues permite poner a un bebé y darle como que simular una incubadora, ¿no? Algo calientito para mantenerlo con vida. Le pide a su ayudante, a la enfermera, que vaya, busque esa bolsa, le ponga agua caliente, pero en el proceso pues ya está muy vieja, muy usada, esa bolsa se rompe. Entonces como que no hay una forma, ¿no? De cómo ayudar, y la preocupación de ambas mujeres es cómo podemos nosotros ayudar a esa criatura, a ese bebé, ¿no? Definitivamente si no se le da la atención pues va a morir. Entonces lo ven como recurso, es acercarlo a una llamarada, a un fuego que tienen ellos como para calentarse, y la estrategia es pues acostarse muy cercanos al bebé para darles de su calor, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la estrategia para ayudar durante esa noche a que el bebé pues no muera. Eh, Al día siguiente, ella narra que después de atender esa situación, tiene un grupo de niños con los cuales ella trabaja y hace oración. Y entonces, al estar con los niños, les dice, vamos a orar, pero hay una petición muy especial. Nació un bebé, la mamá no pudo sobrevivir, es un recién nacido, necesita atención pues especializada, artículos que no tenemos, y pues aparte se quedó su hermanita de 2 años pues llorando porque pues su mamá pues ya no está, ¿no? Entonces vamos a orar. Y entonces ella narra que dentro del grupo de los niños hay una niña llamada Ruth que empieza a orar, toma como que la batuta, dice, pues yo oro, y empieza a orar, Dios, Señor Todopoderoso. Pero previo a eso le explica que la bolsa de agua se rompió, que la otra niña, hermanita de ese bebé, está desconsolada, y pues que requieren de ciertos artículos para poder ayudar a ese bebé. Entonces dice que la niña empieza a orar y dice, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, mándanos una bolsa nueva para poder agua caliente, y de paso pues una muñeca para la hermanita, para que vea que Dios la ama. Y entonces empieza a orar de tal manera con esa credulidad de decir, pues está ella consciente de lo que está diciendo, es verdad. Y luego ella va narrando que ella en su corazón pues escucha la oración de la niña, pero su corazón de adulto como que no le permite de alguna manera creer, decir, digo amén, o sea, digo amén, conociendo que es así sea, ¿no? Se haga como lo estás diciendo, que en su corazón no tuvo la capacidad para decir, pues es muy buena la intención, pero realmente esto puede suceder, podrá ser cierto esto si estamos en un lugar súper apartado de África. Tengo 4 años viviendo aquí, en la vida ha llegado ni siquiera una carta hasta este lugar de difícil acceso. Entonces su corazón estaba como que negado a lo que la niña estaba diciendo, porque ella humanamente estaba viendo que es un lugar muy lejano, jamás en la vida le han mandado algo. Si alguien quisiera mandarle de algún lugar cercano, tardaría meses en llegar, o sea, como que veía algo como imposible, pero veía a la niña que oraba con tal seguridad que decía, me es difícil decir, eh, pues amén, me es complicado, ¿no? Yo quisiera que fuera como la niña lo está diciendo, pero me es difícil creerlo, ¿no? Aunque yo quisiera que fuera así, me es complicado. Entonces, la narrativa sigue en que están justo en ese tiempo, no lo narra exactamente cuánto tiempo pasa, pero se intuye que fue inmediato, posiblemente el siguiente día, que estaba ella en sus mismas labores médicas cuando le dicen, oye, hay un vehículo afuera de tu casa, creo que dejaron algo ahí. Y ella se sorprende, dice, ¿cómo? Pues
voy a ver. Y ya cuando va a su casa, dice que encuentra en el pórtico, pues una caja muy grande. Dice, ¿pero qué es esto? Pues no sé, alguien llegó un carro, la dejó ahí y se fue. Y entonces ella emocionada, sin saber qué hay ahí, dice, pues tengo que ir por los niños, porque ellos fueron los que oraron por esta situación. Y bueno, va por los niños, los trae, y en el nerviosismo de que tiene 20, 30 niños ahí al lado de ella viendo lo que está pues, sucediendo, la caja, ella expresa que la abre con mucho cuidado, empieza a quitar los amarres, las envolturas, y empieza a meter la mano en las cosas que hay dentro de la caja, saca unos pantalones, saca ropa muy bonita, vistosa, las empieza a repartir entre los niños, empieza a ver una felicidad tremenda, luego va sacando algunos frutos secos y dice, pues esto para elaborar algunos panecillos, y pues su corazón empieza como que, oye, pues algo está sucediendo aquí, ¿no? Y entonces de repente dice, pues será, y empieza a recordar la oración de la niña, y empieza a recordar, será, Señor, que esa oración fue tan poderosa, y empieza a meter la mano, saca todo, y dice, pues bueno, creo que he sacado todo, pero posible en el fondo puede que haya más cosas. Entonces ella mete la mano, y dice que toca algo muy particular que reconoce, y saca una bolsa para agua caliente que ella necesitaba para poder atender al niño. Y entonces, pues es que eso es una oración contestada. Y entonces le dice, la niña que oró ve la situación, y entonces la niña exclama, bueno, si Dios ya respondió la oración de la bolsa para agua caliente, seguramente no se le olvidó traer la muñeca. Y entonces dice que la niña va a la caja, dice, pues mete la mano y busca entre las cosas, y saca una muñeca. Wow. Saca una muñeca. Dice, mami, le dice la niña Ruth a la médico, misionera, llévame contigo para llevarle la muñeca a la niña, para que vea cuánto Dios la ama. Y entonces dice, esta oración, esta respuesta, se tuvo que haber contestado meses antes, por lo menos de 5 a 7 meses antes, para que en un tiempo atrás alguien haya provisto poner todo esto y enviármelo. Duró 7 meses esa caja en llegar a ese lugar, entre 5 y 7 meses a llegar a ese lugar, pero llegó con lo que se necesitaba. Y entonces ella dice, como la oración contestada, no importa el tiempo, no importa cómo, no importa lo que sea, Dios contesta la oración. Wow, no, qué tremendo testimonio. Está muy, muy Maravilloso. impactante y nos enseña realmente cómo la fe puede transformar las cosas imposibles. Por eso la Biblia lo menciona, ¿no? Lo imposible lo hará el Señor. Amén. A lo mejor nosotros podemos hacer lo posible, Uh-huh. pero lo imposible, lo que nosotros pensamos que no es posible, Dios se encarga de hacerlo. Bueno, el tiempo nos ganó, ya nos quedan 8 minutos, Alex, y realmente no nos va a dar tiempo para dar la síntesis del libro. Por cierto, menciono, el libro es de John Van Dist, Milagros Inexplicables. Es pues, todos los testimonios que compiló John, y este testimonio que mencionas es uno de ellos. Sobre los hábitos de Jesús, que es el libro de Jay Dennis, ya posteriormente hablaremos de lo que es el hábito de ser agradecido. Fíjate que es importantísimo el ser agradecido. No sé si en estos 7 minutos podamos hacer el desmenuzado de la canción. No, pues claro, cómo no, Lo hacemos, no puede faltar. y luego ya cerramos con la invitación aquí a Campus Loma Linda. Perfecto. Nada más para recordarle a nuestros amigos, a nuestra familia, que el autor es Helen Ross Villar. Ah, ok. Ross Villar. Ajá, y algo que, si usted tiene la oportunidad de buscar en YouTube sobre su vida, le va a edificar tremendamente. Bastante. Como lo hizo conmigo. Yo tuve la oportunidad en la mañana de poder gozarme, o sea, realmente alimentarme por medio, pues digo, si para algo está la tecnología, las computadoras y todo, pues hay que usarlo para algo positivo, ¿no?
Y al revisar la biografía me motivó también a buscar videos de ella y fue un tiempo que a mí me trajo mucha, mucha bendición, demasiada bendición. Digo, me sorprende demasiado la vida de Helen Rusviar, digo, el testimonio también de las cosas tan maravillosas que Dios hace, pero también me deja una enseñanza de vida, particularmente a mí, el hecho de decir, de repente nos sentimos como que no hemos hecho nada cuando vemos las biografías de personas que han Ujú, sí, entregado. claro, Dices, cómo no. me siento un bebé, me siento en pañales, ¿no? Porque ves esto y dices, wow, ¿no? Dedicar su vida a sufrir. Para cerrar el comentario, antes de ir al desglose de la canción, es, inclusive la golpearon tan fuerte que la biografía dice que le rompieron los dientes. Así era tanta el sufrimiento que ella padeció. Y una de las frases que ella menciona es, si puedo de alguna manera sufrir o padecer un poco por Cristo, por mí está bien. Así como diciendo, para mí es un gozo, para mí es una felicidad. Entonces, wow, es increíble. Qué Sí, importante. maravilloso, ¿no? Oye, Alex, pues fíjate que el tiempo ya se nos fue. Nos Entonces fue. ya nomás resta, vamos a dejar para el siguiente podcast Bueno, todo lo pendiente, el perfecto. desmenuzando la canción, la Es síntesis excelente. del libro, y otras cosas más. Por lo pronto, lo que queremos hacer es reiterarles la invitación para que nos acompañen aquí a Campus Loma Linda, y puedan ser parte de este tiempo en el cual somos bendecidos al reunirnos aquí. Nos reunimos los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Esperamos que todos los que están viendo este podcast compartan, se sumen a este tiempo de búsqueda de Dios y verán cómo Dios les ayudará. Esta temática que hemos abordado de la depresión es algo sobre lo cual Dios todavía tiene poder. Dios tiene poder para ayudarte a salir adelante de cualquier episodio difícil que puedas estar viviendo. Recuerda Nahum 1:7, es uno de mis textos preferidos. Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Bueno, de esta forma nos despedimos de este tiempo. Agradecemos que nos hayan acompañado y que Dios les bendiga. No estás aquí por casualidad. Algo en este momento es para ti. Entre redes sociales y tanta conexión, buscando respuestas en cada interacción, entre likes y momentos que van sin parar. Hay algo más profundo que quieres escuchar. Este es un podcast, un mensaje de amor, una voz que conecta directo al corazón. Más que redes sociales, más que aprobación, aquí encontrarás verdadera conexión. Libertad en palabras, verdad sin disfraz, una transmisión que te invita a más. No son solo